Hoy, en Palabra y Vida, bien, pues ahora vamos, una vez visto, a grosso modo, rápidamente, los 4 evangelios, ahora vamos a las cartas de Pablo. Son 14, ¿verdad? Las cartas de Pablo ya me las saben decir de memoria. ¿Comencemos? Bien, hay maneras diversas de clasificarlas. Por ejemplo, se le llaman las grandes cartas a Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios. Filipenses se le llama las cartas de la cautividad. Cartas en las que él estuvo preso. Son la carta a Filemón, la carta a los colosenses, la carta a los filipenses y la carta a los efesios. Esas son cartas que se escriben desde la cárcel. Las cartas pastorales son cartas escritas a pastores, a sus colaboradores. Las grandes cartas son consideradas estas, Romanos, 1 y 2 Corintios, 1 y 2 Tesalonicenses y Gálatas, porque tienen temas esenciales. Estos son temas más prácticos, están desde la cárcel o están dirigidas directamente a pastores. Y la carta a los hebreos es una carta que no es de Pablo, como ya lo saben, que es un riquísimo tratado. A veces hay que tener miedo cuando uno dice no es de Pablo o quizás no es auténtica. Uno puede pensar como que es de segunda o tercera categoría y no es así. Hemos dado un curso sobre la carta a los hebreos y cuando lo dimos muchas personas dijeron no sabía qué tan hermoso era el sentido sacerdotal de la vida del cristiano y cómo está reflejada allí. En la carta de San Pablo, primero, aquí tienen la lista ustedes. La carta de los romanos es una carta muy teológica, carta que tiene que ver mucho con el tema de la justificación por la fe. Fue la manzana de la discordia entre el mundo católico y la reforma, sobre todo Romanos 3:28 y algunos otros textos que tratan sobre la justificación por la fe. Entender la justicia o la justificación por la fe fue durante 469 años, fue la discordia entre luteranos y católicos. Finalmente hubo un consenso en el año 99, luteranos y católicos firman una declaración conjunta en donde aseveran que los postulados en lo que se refiere a la justificación por la fe son iguales. Por lo tanto, las condenas que sobre estas cosas pesaban de una hacia otra y de la otra hacia aquella, desaparecen desde el año 99 durante 469 años. O sea que es hermoso ver cómo la Biblia no nos va separando independientemente del gran esfuerzo que hacemos nosotros para hacerlo. Porque nosotros hacemos esto, un texto lo sacamos de contexto y lo usamos como pretexto. Es una frase, un texto fuera de contexto es tan solo un pretexto. Uno quiere a veces hacerle decir a la Biblia lo que nosotros queremos que diga. Y el problema es aprender a dejar que el texto hable y nosotros dejar que vaya a aplicarle todo lo que las ciencias, todo lo que puede ser la aplicación del estudio, interpretarlo. Que a propósito, cuando hablé de la carta de Pedro, en la cita en la que dije que la interpretación de la Biblia no es por cuenta propia, eso no quiere decir que usted no pueda estudiar la Biblia y que pueda buscar interpretaciones. Lo que no se puede es pensar que la Biblia, la interpretación última de la Biblia, cada uno lo puede tener por separado porque usted sabe muy bien en qué pararemos. Si cada uno de nosotros entiende, de los que estamos aquí, que cada uno tiene el derecho de interpretar como quiere la Biblia,
aquí habrá 150 sectas dentro de poco, cada uno diciendo lo que quiere. La iglesia es la que interpreta oficialmente, pero yo puedo leerla, puedo interpretar, puedo decir lo que a mí me dice, puedo orar, puedo meditarla. Está la lección divina, que es la lectura orante de la Biblia. Hagan algún curso interesante de lección divina. Y es no tanto comenzar a interpretar el texto, sino orar, hacer oración con el texto. Que al fin de cuentas la palabra tiene que ayudarnos. Así que lección divina, una palabra interesante que pueden ir buscando, porque es una de las hermosas formas de acercarse al texto, que es de una manera orante. La primera carta a los Corintios es una carta con muchos detalles prácticos. Esta es una de mis cartas favoritas, en ella yo trabajé el doctorado de mi tesis, por lo tanto me considero tener un poco más de conocimiento de esa que de las demás, y entonces allí toca temas como la división. En la división hay una retórica para buscar que la comunidad de Corinto, que dicen unos son de Pablo, otros son de Apolo, otros son de Pedro, y dice, ¿el acaso Cristo está dividido? Es una retórica en donde reclama a la comunidad. Ahí sí la comunidad, cada uno interpretaba como le da la gana los textos, y esa comunidad acabó dividida. Tenía carismas, y los carismas que utilizaba eran utilizados para destacarse, para separarse, para despreciar al otro, para considerarse súper espiritual. ¿No ven eso por aquí a veces, alguna vez? Algunas veces un carisma puede dividir, puede decir yo tengo el espíritu, tú no tienes el espíritu, yo recibí el carisma de tal cosa y yo no, y tú sí. Es interesante el texto, la sección del 12 al 14 de la carta a los Corintios, donde busca que los carismas sean utilizados para la edificación de la iglesia. Si usted tiene un carisma y no lo sabe usar para la edificación de la iglesia, no lo use hasta que aprenda a usarlo. Porque si usted tiene el don de cantar, úselo para que la iglesia sea edificada, no para que usted se exhiba. Si usted sabe predicar, predique y enseñe, pero enseñe no para usted lucirse, sino para edificar, para llegar y ayudar a edificar. Así con todos los demás carismas, uno y otro carisma, todos tienen que servir para el bien de la comunidad. Así, acerca de la Eucaristía, hay división. Llegaban, y parece, antes en la misa, antes de celebrar la Eucaristía, la gente traía comida. Para después de la misa, de la Eucaristía, había un ágape. Hoy se llama así también todavía, un ágape. Ágape significa amor, un cariño, o sea, un encuentro fraterno. Y entonces las misas iban alargándose, y la gente comenzaba a comer. Si el sandwichito que trae ahí, bueno, porque la misa duraba. Además, si uno trajo tortilla de papa y ese olor, uno poco a poco, bueno, vamos a ir comiendo. Y Pablo dice, espérense. Y al final se separan el ágape después. Primero la misa. No traigan nada, porque si no van a acabar borrachos si trajeron vino, van a acabar hartos si trajeron comida, y los demás no van a comer, no van a beber, no van a hacer nada. Y lo que menos parece es un ágape. Así va a ser la carta a los Corintios, muy cómica también, porque va a tratar temas diversos, pero dramática, porque toca a veces temas controversiales, como por ejemplo en el capítulo 5, cuando Pablo declara que hay una persona allí que vive un pecado grave, el pecado de incesto, vive con la mujer de su padre, y allí Pablo era duro, y etcétera. La segunda de Corinto es una carta dirigida también a la misma comunidad, a esta polémica comunidad, y toda la carta está recorriendo en toda la carta el tema de que alguien me ofendió, alguien hizo un agravio, me agravió, aquel que me agravió, y uno dice por fin, ¿y qué fue lo que pasó? Y uno lee la carta y no está seguro de qué fue lo que pasó, pero definitivamente en la carta surgen problemas. De hecho hay 3 temas diversos. Uno de ellos es el de la colecta de los cristianos. ¿Cómo deben dar? Con un corazón alegre, porque Dios premia al que da con un corazón alegre. Temas diversos que van tocando toda la carta. Después viene la carta a los Gálatas, la carta a los Gálatas llamada la carta de la libertad. Una carta dirigida a las comunidades de Galacia. Galacia es una región. En Galacia él no predicó, él solamente pasó, y conoció a los Gálatas cuando iba de paso y se enfermó. Y los Gálatas lo atendieron.
Y por eso recuerda, y constantemente en la carta va a recordar el primer encuentro que tuve con ustedes, recordándoles el amor con que fue tratado. Pero ahora Pablo se molestó porque escuchó que en la región de Galacia una gran cantidad de cristianos que venían del judaísmo se han vuelto al judaísmo de nuevo y han comenzado a circuncidarse. Y para Pablo, volver a la ley es volver a la esclavitud. Y por eso Pablo dirá palabras como: para ser libres les liberó Cristo Jesús. No se dejen esclavizar por nada. Gálatas 5:1. Y también el boche inicial, miren cómo dice. Casi siempre cuando Pablo escribe a las comunidades, le escribe siempre con una especie como de captatio benevolente. Doy gracias al Señor por ustedes, por esto, porque ustedes, porque la fe, porque la esperanza, etc. Aquí, en Pablo, en Gálatas, aquí no hay ninguna gracia. Cuando saluda, lo primero que dice es: me maravillo de que abandonando al que les llamó por la gracia, se pasen tan pronto a otro evangelio. No que haya otro, sino así. O sea, comenzó peleándoles, comenzó discutiendo. Los Gálatas han perdido el sentido de la teología paulina, de la libertad que da el encuentro con Cristo para volver otra vez a la esclavitud de la ley. ¿Sabías que las cartas de Pablo son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos? Ya regresamos.